En el anterior video, cuando el Edén se desvaneció como un sueño dorado para Adán y Eva, y luego de ser expulsados de allí, se encontraron en un mundo áspero y desconocido. La tierra, antes fértil y abundante, ahora exigía esfuerzo y sudor para dar sus frutos. El sol quemaba implacable, y las noches traían consigo el frío mordaz y el miedo a lo desconocido. Pero en medio de la desolación, una promesa resonaba en sus corazones, la promesa de una nueva vida, de una descendencia que llenaría la tierra y restauraría la comunión con su Creador. Fue en este contexto de esperanza y desesperación que nacieron Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Sus nacimientos fueron recibidos con júbilo y temor. Júbilo porque representaban la continuidad de la vida y la esperanza de un futuro mejor. Temor porque el pecado original, la semilla de la desobediencia, había echado raíces en su ser, y nadie sabía qué frutos produciría. Adán, con su sabiduría adquirida a través de la experiencia amarga, se esforzó por transmitir a sus hijos las leyes de Dios y el camino de la rectitud. Les contó historias del Edén, de la belleza que habían perdido y del amor incondicional que habían rechazado. Eva, con su instinto maternal y su profundo arrepentimiento, les enseñó a amar la tierra, a respetar la vida y a honrar a su Creador. Caín, el primogénito, creció fuerte y vigoroso. Desde temprana edad, mostró una inclinación por la tierra. Amaba sentir la tierra entre sus dedos, observar el crecimiento de las plantas y predecir los cambios del clima. Era un niño reservado y reflexivo, con una mirada penetrante que parecía escrutar los secretos del mundo. Adán le enseñó a labrar la tierra, a sembrar las semillas y a cosechar los frutos. Caín aprendió rápidamente y se convirtió en un agricultor hábil y diligente. Sin embargo, en su corazón también había una semilla de ambición y orgullo. Quería ser el mejor agricultor, el que produjera las cosechas más abundantes y los frutos más hermosos. Caín veía la tierra como un desafío, como un campo de batalla donde debía luchar para obtener lo que deseaba. No sentía una conexión profunda con la naturaleza, sino más bien un deseo de dominarla y controlarla. Su relación con la tierra era utilitaria y pragmática, carente de la reverencia y el amor que Adán y Eva intentaban inculcarle. En sus momentos de soledad, Caín reflexionaba sobre su destino. Se preguntaba si estaba destinado a vivir una vida de trabajo duro y sufrimiento, como sus padres. Anhelaba algo más, una vida de reconocimiento y poder. En su mente, la prosperidad material se convirtió en sinónimo de éxito y felicidad. Abel, el segundo hijo, era diferente a Caín en muchos aspectos. Era un niño dulce y afable, con una sonrisa contagiosa que iluminaba el rostro de quienes lo rodeaban. Desde temprana edad, mostró una afinidad especial por los animales. Amaba observarlos, cuidarlos y comunicarse con ellos. Eva le enseñó a cuidar del rebaño, a proteger a las ovejas de los peligros y a guiarlas a los pastos más verdes. Abel aprendió con paciencia y cariño, desarrollando un vínculo profundo con sus animales. Los veía como criaturas vulnerables y dependientes, merecedoras de su amor y protección. Abel sentía una conexión espiritual con la naturaleza. Percibía la presencia de Dios en cada criatura, en cada planta, en cada rincón del mundo. Su relación con los animales era de respeto y gratitud, reconociendo su papel fundamental en el equilibrio de la creación. En sus momentos de reflexión, Abel contemplaba la belleza y la armonía del mundo. Se maravillaba con la complejidad de la naturaleza y la perfección del plan divino. Anhelaba vivir en armonía con Dios y con todas las criaturas, contribuyendo a la paz y la prosperidad del mundo. A medida que Caín y Abel crecían, sus diferencias se hacían más evidentes. Caín se volvía cada vez más reservado y ambicioso, mientras que Abel se mantenía dulce y compasivo. Sus caminos divergentes generaban tensiones y conflictos en el seno de la familia. Caín veía a Abel como un idealista ingenuo, ajeno a las realidades del mundo. Despreciaba su bondad y su amor por los animales, considerando los signos de debilidad. Abel,
por su parte, se preocupaba por la ambición y el orgullo de Caín. Temía que su hermano se dejara consumir por la codicia y se alejara de Dios. Un día, Caín y Abel tuvieron una discusión acalorada. Caín acusó a Abel de ser un holgazán que vivía a expensas de su trabajo. Abel respondió que Caín estaba obsesionado con el dinero y que había perdido de vista los valores más importantes de la vida. Las palabras hirientes se intercambiaron, y la tensión entre los hermanos alcanzó un punto crítico. Adán y Eva intervinieron para tratar de reconciliarlos, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la discordia había sido sembrada, y pronto comenzaría a dar sus frutos amargos. Con el paso del tiempo, Adán y Eva sintieron la necesidad de reafirmar su relación con Dios y buscar su perdón por el pecado original. Decidieron instituir un ritual de ofrenda, en el cual cada uno de sus hijos presentaría un regalo a Dios como muestra de gratitud y arrepentimiento. Caín y Abel aceptaron participar en el ritual, pero sus motivaciones eran diferentes. Caín veía la ofrenda como una obligación, como un medio para obtener el favor de Dios y asegurar su prosperidad material. Abel, por su parte, veía la ofrenda como una oportunidad para expresar su amor y su devoción a Dios. Caín preparó su ofrenda con esmero. Seleccionó los mejores frutos de su cosecha, las manzanas más rojas, las uvas más jugosas y el trigo más dorado. Los colocó en una canasta adornada con flores y los llevó al altar con orgullo. Abel también preparó su ofrenda con cuidado. Eligió el primogénito de su rebaño, un cordero blanco e inmaculado. Lo lavó con agua pura, lo adornó con guirnaldas de flores y lo llevó al altar con reverencia. Cuando llegó el momento de presentar las ofrendas, Caín se acercó al altar con confianza. Colocó su canasta con orgullo y esperó la aprobación de Dios. Abel se acercó al altar con humildad. Colocó su cordero con reverencia y oró en silencio. Una llama descendió del cielo y consumió la ofrenda de Abel, dejando intacta la ofrenda de Caín. Dios había aceptado la ofrenda de Abel y había rechazado la ofrenda de Caín. Caín se sintió humillado y furioso. No podía entender por qué Dios había rechazado su ofrenda. Se consideraba un agricultor diligente y próspero, merecedor del favor divino. La idea de que Abel, un simple pastor, fuera más agradable a Dios que él, le resultaba intolerable. La envidia y el resentimiento comenzaron a corroer su alma. Se sintió injustamente tratado y abandonado por Dios. La semilla del pecado original germinó en su corazón, dando lugar a pensamientos oscuros y deseos perversos. Dios, conociendo los pensamientos de Caín, se acercó a él para advertirle del peligro que corría. Le dijo: ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando como una bestia que desea dominarte. Tú debes dominarlo a él. Las palabras de Dios resonaron en el corazón de Caín, pero no lograron penetrar la coraza de orgullo y resentimiento que lo protegía. No quería reconocer su error ni arrepentirse de sus malos deseos. Se sentía justificado en su ira y decidido a llevar a cabo su plan de venganza. Caín invitó a Abel a dar un paseo por el campo. Quería hablar con él a solas, lejos de las miradas vigilantes de sus padres. Abel aceptó la invitación con confianza, sin sospechar las oscuras intenciones de su hermano. Caminaron juntos en silencio, a través de los campos dorados y los valles sombríos. El paisaje era hermoso, pero la belleza no lograba disipar la tensión que se palpaba en el aire. Caín caminaba con paso firme, con la mirada fija en el horizonte. Abel caminaba con cautela, sintiendo una extraña inquietud en su corazón. Llegaron a un lugar apartado, lejos de cualquier presencia humana. Caín se detuvo y se volvió hacia Abel. Sus ojos brillaban con una luz siniestra, revelando la maldad que lo consumía. Abel, dijo Caín con voz ronca, tengo algo que decirte. Abel lo miró con curiosidad. ¿Qué sucede, hermano?
Caín sacó una piedra afilada de entre sus ropas y se abalanzó sobre Abel con furia descontrolada. Abel intentó defenderse, pero Caín era más fuerte y estaba decidido a matarlo. La sangre de Abel salpicó la tierra, tiñéndola de rojo. Sus gritos de dolor resonaron en el silencio del campo, antes de apagarse para siempre. Caín contempló el cuerpo sin vida de su hermano con una mezcla de horror y satisfacción. Había logrado su venganza, pero el vacío en su corazón era aún mayor que antes. Dios se acercó a Caín y le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín mintió con cinismo, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Dios respondió con voz severa, ¿qué has hecho? Escucha. Desde la tierra, la sangre de tu hermano clama a mí. Ahora serás maldito y expulsado de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te dará sus frutos, y serás un fugitivo errante sobre la tierra. Caín se sintió abrumado por la culpa y el arrepentimiento. Comprendió la magnitud de su pecado y las terribles consecuencias que acarrearía. La tierra, que antes le ofrecía sustento y prosperidad, ahora se negaría a darle sus frutos. Sería un paria, un marginado, condenado a vagar sin rumbo fijo por el mundo. Mi castigo es más de lo que puedo soportar, exclamó Caín con desesperación. Hoy me expulsas de esta tierra, y tendré que esconderme de tu presencia. Seré un fugitivo errante, y cualquiera que me encuentre me matará. Dios, a pesar de su ira, mostró compasión hacia Caín. No quería que fuera asesinado por cualquiera que lo encontrara. Le puso una marca en la frente, una señal que advertía a los demás que no debían hacerle daño. La marca de Caín se convirtió en un símbolo de su pecado, pero también de la protección divina. Caín abandonó su hogar y se adentró en tierras desconocidas. Vagó sin rumbo fijo, llevando consigo el peso de su pecado y la marca de su maldición. La tierra se negaba a darle sus frutos, y el hambre y la sed lo acosaban constantemente. En su soledad, Caín reflexionaba sobre su vida. Recordaba su infancia, sus sueños, sus ambiciones. Lamentaba su error y anhelaba el perdón de Dios. Pero el orgullo y el resentimiento seguían aferrados a su corazón, impidiéndole buscar la reconciliación. A medida que pasaban los años, la marca de Caín se desvanecía, pero el recuerdo de su pecado seguía vivo en su memoria. Intentó construir una nueva vida, pero el pasado lo perseguía implacablemente. Dondequiera que iba, era reconocido como el asesino de su hermano. En su exilio, Caín encontró una compañera y tuvo descendencia. Sus hijos fueron hombres y mujeres de gran talento y habilidad, pero también de gran crueldad y ambición. Construyeron ciudades imponentes, inventaron nuevas tecnologías y conquistaron vastos territorios. Pero su prosperidad se basaba en la violencia, la opresión y la injusticia. Los descendientes de Caín se olvidaron de Dios y se entregaron a los placeres del mundo. Vivieron en la lujuria, la avaricia y la idolatría. Su civilización se convirtió en un reflejo de la maldad que había consumido el corazón de su antepasado. La memoria de Abel seguía viva en el corazón de Adán y Eva. Recordaban su bondad, su compasión y su amor por Dios. Lamentaban su pérdida y se preguntaban qué hubiera sido de él si hubiera vivido. Adán y Eva transmitieron la historia de Caín y Abel a sus descendientes, advirtiéndoles del peligro del pecado y la importancia de la obediencia a Dios. La historia de Abel se convirtió en un ejemplo de virtud y sacrificio, mientras que la historia de Caín se convirtió en una advertencia contra el orgullo y la envidia. A pesar de la maldad que se extendía por el mundo, aún quedaba un rayo de esperanza. Algunos de los descendientes de Caín se arrepintieron de sus pecados y buscaron la reconciliación con Dios. Abandonaron sus caminos de violencia y opresión y se dedicaron a la justicia y la compasión. Estos hombres y mujeres justos se convirtieron en la semilla de una nueva civilización, una civilización basada en el amor, la paz y la armonía. Su ejemplo inspiró a otros a seguir sus pasos y a construir un mundo mejor. La historia de Caín y Abel es una historia de pecado y redención, de odio y amor, de oscuridad y luz.
Es una historia que se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad, en diferentes formas y contextos. Caín representa la tentación del pecado, la sed de poder y la falta de arrepentimiento. Abel representa la virtud, la compasión y la obediencia a Dios. Ambos hermanos son arquetipos de la condición humana, símbolos de las fuerzas opuestas que luchan por el control de nuestro corazón. La historia de Caín y Abel nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias, que el pecado nos aleja de Dios y que el arrepentimiento es el camino hacia la redención. Nos recuerda la importancia de elegir el bien sobre el mal, el amor sobre el odio y la humildad sobre el orgullo. A pesar de la maldad que se extendió por el mundo, la promesa de Dios se cumplió. A través de la descendencia de Adán y Eva, nació un Salvador que vino a redimir a la humanidad del pecado y a restaurar la comunión con Dios. Este Salvador, Jesucristo, es el verdadero Abel, el Cordero Inmaculado que se ofreció en sacrificio por nuestros pecados. Su sangre derramada en la cruz nos limpia de toda maldad y nos abre el camino hacia la vida eterna. La historia de Caín y Abel es una advertencia y una promesa. Nos advierte de los peligros del pecado, pero también nos promete la redención a través de la fe en Jesús Cristo. Nos invita a elegir el camino del amor y la compasión, para que podamos vivir en paz con Dios y con nuestros hermanos. Si te ha conmovido esta historia y quieres explorar más relatos bíblicos, suscríbete a nuestro canal. Juntos, podemos descubrir las lecciones que se esconden en las páginas de la historia sagrada. Bendiciones.